Desde el abandonado castillo de Calatrava la Vieja, a orillas del Guadiana, hasta la fortaleza de Calatrava la Nueva, fronteriza con Sierra Morena, se extiende lo que fue feudo de aquella orden militar. Enormes llanuras de increíbles gamas de colores se disuelven hacia las primeras estribaciones serranas, donde el matorral es el arbusto preferido. Pueblos lejanos, enormes, casi como asediados por la planicie que los rodea, nacen salpicando el paisaje. De la gran vulcanización que azotó esta comarca, quedan los restos apagados en unas lomas agrestes o en redondeadas y frágiles, de unas escorias todavía visibles descendiendo de la cumbre hasta el llano. Un paisaje que, surgido de la entraña, desbarata la planicie brutal de los silencios. Por un paisaje así, tan frágil y vertiginoso al mismo tiempo, asentó Roma sus reales. De su presencia queda el testimonio emocionante de esta pequeña factoría de ruedas de molino en suspensión de pagos por la historia. Pero de siempre pasaron y traspasaron pueblos por estos llanos, por estas vertientes montañosas, por estos cerros agrestes, fáciles de defender contra los enemigos. Testimonio de todo ello son los ricos restos prehistóricos del yacimiento de la Encantada, donde un gran poblamiento se aupó a lo largo de las vigilantes lomas sobre las llanadas del río Jabalón. Inocente, hay una opinión muy corriente que piensa que La Mancha no llega a tener población estable hasta la ocupación de los árabes. Y sin embargo, estos restos arqueológicos tan impresionantes demuestran cosas muy contrarias. ¿Cómo fue la evolución humana aquí? La Mancha fue efectivamente un lugar de paso, pero La Mancha fue un lugar, y este campo de Calatrava en el que nos encontramos, con el Jabalón, fue un lugar que estuvo habitado desde siempre, desde que el hombre es hombre. Los restos son muy antiguos. Podemos encontrar restos del Paleolítico que se remontarían a 500 y a 600.000 años. Y desde entonces hasta ahora, pues prácticamente no hay ningún hiatus de discontinuidad que nos impida hablar de todo el desarrollo de la gente, de la cultura, hasta lo que hoy somos. Por ejemplo, aquí en este yacimiento de la Encantada, ¿qué distintas civilizaciones se establecen? La Encantada tiene una cronología bastante antigua, desde la época en la que ahora nos encontramos. Se fecha sus orígenes en torno al 1800, 1700 a.C. Y aproximadamente su existencia dura unos 500 años. Durante todo ese proceso sucedieron muchas cosas y, sobre todo, durante ese proceso se jerarquiza, la sociedad se especializa, esa población que aquí vivía, y también la conducta de esa población pues es la que únicamente podrá explicarnos algún día el por qué en un momento dado este tipo de yacimientos, este tipo de asentamientos en toda la región, en todo el país, en todo el Mediterráneo se abandonan de pronto, y eso provoca una nueva situación cultural que ya no la volvemos a encontrar en estos lugares de altura, sino de nuevo en el valle. La cultura, podemos decir, que comienza en el valle, la encontramos más tarde en estos lugares elevados y de nuevo vuelve al valle. Para empezar, para iniciar bien el camino, me dirijo hacia el lugar que dio nombre a toda la comarca, el castillo de Calatrava la Vieja. Fundado por los musulmanes tras la caída de Toledo en 1085, recibió el nombre de Calat Rabat y, situado a orillas del Guadiana, sirvió para que aquellos lo utilizasen como punto de partida para sus correrías.
conquistado por Alfonso VIII, se lo entregó a los caballeros templarios. Ante el avance de los almohades, aquellos lo abandonaron, y cuando años después Sancho III ofrece esta plaza, el abad Raimundo Sierra, de Santa María de Fitero, acepta el reto. A su muerte, los combatientes rechazan seguir siendo dirigidos por un abad y eligen a un maestre llamado García, que consigue, además de ser hermanos, el uso y ejercicio de las armas, naciendo así la orden militar de los caballeros de Calatrava. Hoy, quizás, como un símbolo de abandono, sus paredes se yerguen en difícil equilibrio entre la soledad y el deterioro. De un paisaje que fue vergel, gracias a sus aguas subterráneas, más de 25.000 hectáreas, incluidos los míticos Ojos del Guadiana, se han desecado. La utilización indiscriminada de aquellas aguas, la puesta en marcha de cultivos necesitados de grandes regadíos, han ido transformando lo que fue huerta en la soledad de los agrestes cultivos de secano. Y de este drama, quien más ha sufrido el desbarajuste de una política irracional han sido las legendarias tablas de Daimiel. Convertidas en Parque Nacional en 1973, tienen, en la actualidad, encharcadas tan solo 60 hectáreas de las 2.000 con que cuenta. 3 han sido las causas de esta catástrofe acuífera: la escasez de las lluvias, la imposibilidad de recibir aguas del Tajo y la sobreexplotación del acuífero 23 que afloraba, de modo natural, desde el subsuelo a la altura del parque. Las norias, como esqueletos rotos, como dantescos mensajes del abandono, aparecen a lo largo del paisaje como un dramático grito de agonía. Patrocinio, ¿por qué hay tantos restos de norias por toda esta zona? Pues los restos de norias son porque otras veces se regaba con estas norias. Se regaban con borricas, mulas. ¿Y cómo funcionaban? ¿Cómo funcionaban? Pues funcionaban con unos artes que ponían de hierro, la rueda era de hierro, y luego el peón, que se llamaba peón, era de madera, así muy gordo. Esto era anterior, cuando yo era más pequeño, cuando yo tenía 12, 8 y 9 años, y así. ¿Cuántas horas estaban ahí el burro dando vueltas? Pues el burro, según fuese el amo. Si el amo se compadecía del animal, pues un par de horas. Pero si el amo del burro era así un poco salvaje, pues a lo mejor lo tenía todo el día regando hasta que se quedaba el borrico ya parado, ya cansado, muerto. Oye, ¿y hasta qué año funcionaron las norias? Pues hasta el 1960 o por ahí. Ya desde 60 para adelante ya empezaron a haber motorcillos, que si el Piva, que si el Campeón, que si el Lister. Luego también el Guadiana, que lo secaron. Hay unas señoras que se empeñaron en secar el Guadiana, que no debieron nunca de secar el Guadiana, porque el Guadiana era el que surtía todos los alrededores de toda esta provincia de Ciudad Real. ¿Y qué hicieron con el Guadiana estas mujeres, pues? Pues, ¿qué hicieron? Pues ahondarle, que se creía que iban a descubrir oro, se conoce. ¿Y saben lo que han descubierto? Nada. Todo ceniza, porque no vale para nada todos los alrededores del río, porque no crían a más de ceniza. Patrocinio, entonces, ¿qué se cultivaba aquí? Porque esto era regadío, ¿no? Sí, sí. De primeras, cuando yo era pequeño, se cultivaba más que nada el panizo. Panizo que se creaba una mazorquita así, que llevan mucho de eso. Luego también muchas patatas, melones y últimamente remolacha, azucarera y varias. Luego también algunas hortalizas de tomates, pimientos, pepinos. Oye, ¿y a estas mujeres quién les dio permiso para hacer esta barbaridad? Pues eso es lo que no sé yo, lo que les daría permiso, porque yo tampoco estoy muy introducido en las cosas de los que mandan
y por eso es por lo que no sé decirles, pero el permiso a lo mejor se lo tomaron ellas por su cuenta, porque como son personas que tienen mucho dinero, pues el dinero pues... ¿Y que eran de Madrid o de Barcelona o de dónde? Pues no, de aquí, de la provincia de Ciudad Real. Ah, sí. Hicieron una gracia, ¿no? Pero gracias que destrozaron a muchas familias que comían con el Guadiana. Había muchísimos matrimonios que tenían a lo mejor 4 o 5 hijos y vivían del cangrejo. Los padres de familia iban a trabajar, a coger, ponían galritos, llevaban galritos, luego iban a registrar, luego los viernes venía la agencia, que le llamaban ellos la agencia, facturaban y cogían un dinerillo para comer. Pero ya desde entonces, pues nada, ya se tuvieron que echar por ahí cada uno a buscarse la vida como podía. Pues mi padre era cangrejero y yo soy la mayor de todos, y en aquellos años, pues claro, mi padre estaba solo pescando porque éramos 8 hermanos, y cuando ya tuve yo 11 años me hizo mi padre una barca para ayudarle, y pescábamos los dos, porque él, para mantener la casa, él solo no podía. Entonces cogíamos y nos íbamos uno por un lado y otro por otro a pescar, porque mi padre pescaba pues de noche y de día, porque no había otro remedio nada más de pescar así, porque éramos muchos hermanos. Y claro, mi padre llevaba los cangrejos a Flor de Ribera, que era donde venían de Madrid a por ellos, y nosotros pues estábamos esperándolos, esperando enseguida que viniera, porque siempre que iba a llevar los cangrejos nos traía chocolate, y traía a lo mejor media libra, éramos 8, y en cuanto llegaba pues nos lo repartía 1 onza cada uno, como era de 8 en la media libra. Y luego ya pues ya fuimos creciendo, ya empezaron mis hermanos, íbamos a por caracoles por las mañanas y temprano para meterle cebo, porque no había dinero para comprar el cebo. Y luego ya pues cogíamos y comprábamos sardinas, y nosotros, como éramos pequeños, pues íbamos a comérnoslas. Y mi padre cogía y le echaba meados para que no nos las comiéramos, porque si no, nos dejábamos sin cebo y no tenía dinero para comprar más. Y luego ya pues ya fuimos mayores, ya íbamos al pueblo los domingos, porque a lo primero no íbamos ni a fiestas ni nada, y allí nos criamos todos en el río. Cuando ya lo secaron, pues ya hubo que irse de allí de Guadiana. Duros oficios para sobrevivir a la pobreza de unos tiempos inflexibles. Jornadas agotadoras en unos años en que la perspectiva del futuro se quedaba torcida por el largo temor a un autoritarismo desmadrado, impuesto sobre la ignorancia como sistema de poder y de control sobre las clases menos favorecidas. Oye, Patrocinio, ¿tú fuiste a la escuela mucho tiempo? Pues la verdad es que no pude ir a la escuela nada más de un día. ¿Así? ¿Por qué? Pues porque nosotros, mis padres, mis abuelos y toda mi familia, hemos sido pastores. Y entonces, pues desde la edad de 8 años, pues empecé a ir con el ganado. Y ya empezó mi madre, que para descanse, pues tenía que ir el chico a la escuela, Y entonces cogió, y allí me hizo una cartería de trapo y un cuadernillo de aquellos que había de 2 o 3 pesetas y un lapicerillo, y que me fui a la escuela. Bueno, pues entonces al pasar a la escuela, en el portal había una bicicleta que era del maestro, y empecé así a dar a los pedales para atrás y se le salió la cadena. Y entonces dice otro chico, dice, uy, qué paliza te va a pegar el maestro. Así que, ¿sabe usted lo que hice? Cogí y me saqué el cuello. Total, que fui un día a la escuela, pero no llegué a pasar. O sea, poca escuela tuviste tú. Nada. Todo lo que sé, lo poquito que sé, lo he aprendido de ver a unos y a otros. Y las cuentas que sé, la tabla de multiplicar, la aprendí estando en la mili, porque me hicieron institutor, porque como me veían con la voz así recortada fuerte, pero oye, muchacho, ¿tú quieres ser institutor para enseñar a los reclutas? Digo, pues sí, mi sargento. Total, que entonces aprendí la tabla de multiplicar contando los reclutas. Como ya sabe usted que se forman de en 3 en 3, pues el primer día empecé a contar 1, 2, 3, 4, o sea, de 3, pero a 1 a 1. Pero ya me di cuenta, digo, 3 por 1 es 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9, 3 por 4 12, y así aprendí la tabla de multiplicar. Y lo poquito que sé escribir,
Pues cuando ya era un poco mayor, que me fui a una finca de pastorcillo. Las quinterías, casetones de adobe y teja que salpican el paisaje, eran los cobijos que las cuadrillas tenían en tiempo de recolección. Desde la borriquilla del catapaz, como ellos llamaban al capataz, hasta la última zagala, todos se guarecían incomprensiblemente en esos pequeños habitáculos durante las largas jornadas de la recolección de la aceituna o de la vendimia. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Esto era una quintería? Sí, señor. ¿Y esta parte que estamos qué era? Esto era el paraor. ¿Y para qué servía? Pues para meter los carros cuando llegaban el lunes, para que no estorbaran allí en el camino. ¿Y ustedes dónde vivían? Nosotros vivíamos dentro de la casa. ¿Y ya me enseñaría la parte de dentro? Pues sí, señor. ¿Por qué no? Pues vamos para allá. ¿Qué hierbas más majas lleva, eh? Aquí cortando una poquita hierba, quitando del medio. Muy bien. ¿Y ustedes por qué venían aquí? Pues porque duraba la recolección, a la aceituna y a la uva. ¿Todo esto era uva y aceituna? Sí, ahora han arrancado muchas, pero era olivas y cepas. ¿Y cuántas personas dormían aquí? Pues 15 o 16 según duraba la recolección. ¿Y todos dormían por aquí? Pues sí, señor, todos dormían aquí. Allí se le llamaba el catapaz, allí otro matrimonio y aquí para los niños para que no estuvieran en el suelo. ¿Niños pequeñitos? Pues sí, señor, niños pequeños que traían las madres a la recolección y los ataban ahí y para que no se fueran de la cintura, y cuando el catapaz quería le decía a la madre, acércate a ver al crío a la quintería, y venía la madre y lo miraba, le daba una poquita de agua y un poquito de pan y se volvía a ir. ¿Y las mujeres dónde dormían? Pues las mujeres dormían ahí, que eran todas muchachas, y se echaba una poca paja y un cobertor, y como eran muchachas, a dormir todas juntas. ¿Y en aquella parte qué había? Allí eran las mulas del acarreo, y allí en ese pisobrito la borrica del catapaz, porque no estuviera con las mulas allí dentro. O sea que también había clases. También había, sí, sí, señor. Pero aquí le echaron mucho valor a seguir vivos y de la propia necesidad sacaron la alegría, el canto, el jolgorio de un tiempo que solo la juventud era capaz de atravesar lo inmaculado. De ese combate por la vida, de ese sobrevivir de lo sencillo, de lo justo, de lo que a mano tiene, cada comarca o región de este país, aquí fueron capaces de imaginar un plato esplendoroso nacido del tomate, del pimiento, de una miaja de aceite y de la sal. El pisto manchego guarda, cuando las cocineras te lo ofrecen al borde de un humilde cobijo de troncos y enramadas, tantos sabores que en él se encierra toda la imaginación de un pueblo que ha atravesado de perfil la vida y a pasos diminutos la historia que, hasta hace poco tiempo, no les dejó ser intérpretes de sus días. Y de un duro paisaje dura vida, aunque la coña marinera perdone, como lo hace Patrocinio, las amarguras de un tiempo ya perdido.
tuviste que pasar muy mal en la infancia, ¿no? Y por aquí. Pues sí que lo pasé mal. Por lo menos aquí en todo este territorio de Calatrava, la provincia de Ciudad Real, la mayoría lo pasábamos muy mal. Mucha hambre, mucho frío, incluso bastantes piojos teníamos casi todas. Porque claro, como había hambre, pues el hambre produce los piojos. Y el no tener dinero para comprar cosas para lavar como ahora se compran, pues eso produce tener incluso miseria. Luego también, por si fuera poco, en aquellos años vino un cabo de la Guardia Civil que era bastante cruel, por lo menos para los pobres. No le hacía un favor a un pobre ni en que se volviese al revés. Y luego digo frío porque también gastábamos una ropa de esta de los soldados, la mayoría de los del campo. Y claro, como costaba menos, porque no teníamos dinero para comprar la otra ropa normal, pues gastábamos ropa de los soldados. Me acuerdo yo que ese cabo que les estoy inventando, pasé un día por el cuartel de la Guardia Civil que teníamos el ganado por allí cerca, me llama, chico, ven para acá. Me quita el capote, se lía, venga a tirar y venga a tirar. Me lo hizo por lo menos 30 trozos, 30. Que me acuerdo que la mujer suya, la pobrecita, reconoce que era muy buena, bastante mejor que él, y le dijo, déjale al chico ya el capote. Dice, cállate que te voy a tirar una patán. Lo dijo por todo lo claro. Total, que ya por la mujer no me lo hizo harina. Se lo hizo bastantes trozos, por lo menos 20 trozos, que mi madre, la pobrecita, tuvo que estar por lo menos 3 o 4 noches para coser aquel capotillo. Porque claro, digo noches porque ella tenía que trabajar por de día para cuidarnos a nosotros, lavarnos y a ir a rebuscar aceitunas, espigar, que se espigaban las espigas a una, y luego se machacaban por las siestas y había que ablentarlas así cuando corría aire, ¿me entiendes? Y bueno, y total, que en una palabra, malísimo, malísimo. Y luego, ya para poder andar con el capotillo, pues mi madre, la pobrecita, allí como pudo, compró un frasquillo de tinte y me lo tiñó de negro, que luego parecía yo le eché un curilla con el capotillo aquel. Y bueno, por lo menos, aunque estaba feo, que la mayoría de los que tenían dinero se reían de mí, porque me ponían unos pantalones de esos de los reclutas, que me estaban muy estrechillos y que parecía coño un azotador. Y entonces me acuerdo que algunas personas de los que tenían pasta me miraban así por detrás y me decían, ¡ay! ¿Sabes? Y eso no es así, porque bastante desgracia teníamos los pobres para vestir de aquella manera, que no teníamos fondos para comprar otras clases de ropa. E igual que Patrocinio echó adelante con imaginación, fuerza y trabajo, los calatraveños desde siempre han buscado cómo sacar pelos del aire y encontrar modus vivendis para no sucumbir en las épocas más duras. En moral, cuya iglesia muestra el poderío de las clases dominantes, en un tiempo en que la vida estaba estratificada, igual que lo estaba la organización de la orden, que establecía sus reales por todas estas zonas e imponía sus sistemas de poder para control y señorío de las más altas jerarquías, asentando estos enormes y bellos edificios sobre la humildad del caserío circundante, las mujeres se arraciman al atardecer en los primeros frescos y con un ritmo festivo de cháchara y bolillos, al compás de los hilos, entrecruzan los dedos, alfileres e hilaturas y trenzan los delicados bordados que afamaron de siempre a estas tierras. Ahora solo son ya las mujeres mayores o alguna nieta quienes trabajan el bordado. Las jóvenes no saben, lo olvidaron. Al fin y al cabo, era para traer un humilde salario a la casa cuando llegaba el paro, y ahora eso ya tiene, para viejos y jóvenes, para hembras y varones, otras maneras de enfrentar la vida.
Cuando cae la tarde, y mientras el sol se derrumba por las lejanas lomas, y en los oídos me repiquetea como si fuesen cascabeles los bolillos, atravieso otra vez el denso llano para amoldar mis huesos fatigados en la lejana ermita, hospedería y todo, donde módicamente te refugian de la solina, el polvo y el camino. Y reposas en su quietud la aventura vital de estos paisanos que te han mostrado el tiempo pretérito y la esperanza de una mejor cosecha venidera. Amanece otra vez, salgo al camino y canto. A los secanos, ya se van los segadores, ya segaría a los secanos, ya beber agua de balsa y toda llena de gusanos, y toda llena de gusanos, y asegaría a los secanos. Nunca podrás dejar de ver Almagro. Esta ciudad, situada en la ruta que unía Córdoba y Toledo, se convirtió, tras la batalla de las Navas de Tolosa, en cabeza de la Orden de Calatrava. Partiendo del Palacio del Maestre de los Calatravos, se fue formando una perfecta estructura urbana de repobladores castellanos, de judíos y de mudéjares, que dieron a este lugar una belleza incomparable a través de sus calles, blancas y silenciosas, sus palacios, sus sobrias balconadas, sus escudos. Pasear su silencio es pasear su historia hasta de golpe desembocar en lo más bello, su Plaza Mayor. No es posible, se querría decir ante ella, que este rectangular espacio tan hermoso sea real. No puede haber tanta geometría urbana sobre los soportales ni tanta sobriedad en estas galerías de color verde pintadas. No te cabe en la cabeza tanto balcón apuesto, ni te encaja que en un país que lo derrumba todo, esto quede de pie. Señor Harpagones, es lógico que entre un padre y un hijo, una mujer joven prefiera al hijo. Vamos, no me obligue a decirle algo desagradable. Autorice de una vez esta doble boda, no lo piense más. Tengo que consultar con la arqueta de mi dinero, si no la veo pronto. ¡Tu arqueta está sana y salva, padre! ¡La verás muy pronto! No podré ayudar económicamente a mis hijos. No tengo nada que dar. Tío, sí. Y yo les ayudaré. No se preocupe por eso. ¿Y los gastos de la boda? ¿Va usted a pagar los gastos de las dos bodas? Así es. Yo los pagaré. ¿Está usted más tranquilo? Bueno, sí. Sí, además me paga usted un traje nuevo para la ceremonia. ¿Un traje nuevo? Sí, hombre, sí. ¿Por qué no? Y a disfrutar por fin de la buena suerte, ¿eh? Bueno, un momento. No tan deprisa. ¿Quién va a pagar los gastos de todo esto? Yo no he hecho más que escribir y escribir. ¿Y para qué nos sirve a nosotros lo que usted ha escrito? Eso a mí no me importa. Yo lo que sé es que no estoy dispuesto a trabajar gratis. ¿Ah, no? Pues cóbrese en especie. Le entrego a este hombre para que lo ahorque usted tranquilamente. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este mundo? Digo la verdad y me dan una paliza. Miento y me quieren ahorcar. Señor Harpagones, perdónele a este hombre su calumnia.
Ya ha sufrido bastante. Si le perdono, tendrá usted que pagar al comisario. ¡Mamma mía! Sí, hombre, sí pagaré al comisario. Y vámonos todos corriendo a ver a la mamá. Todos no, todos no. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quisiera comprar un queso. Muy bien. ¿De qué tipo los tiene? Pues fresco, semicurado y curado. ¿Y qué diferencia entre unos y otros? Porque este se pone a la leche a 62 grados para poderlo comer fresco. Y estos se ponen también a 62 grados, pero la leche cuando baja a 32 se le echa el cuajo. Y se puede comer fresco y semicurado y curado. Este tiene 3 meses y el curado tiene 4. ¿Ya me daría usted a probar un poquito de ese curado? Sí. ¿Y los hacen ustedes mismos? Sí, los hacemos nosotros. Este es el más fuerte, ¿no? Sí, ese es el más fuerte. ¿Y con la leche qué se hace? Con la leche va, tal que hoy, se va por la leche y se echa en el tanque. Y ya del tanque va a la cuba. Y desde la cuba, ya ahí ya se pone la leche a 62 grados y ahí ya para hacerlo pasteurizado. Para hacerlo crudo se necesita otro proceso. Y para hacerlo pasteurizado se pone a 62 grados y ahí luego ya cuando ya esté a esa temperatura se baja la temperatura a 32. Y a 32 se le pone el cuajo y ya se deja 1 hora que cuaje. Y en la hora se corta y ya se mete en los moldes, se pasan a la prensa y de la prensa luego ya van al saladero. Y en el saladero se tiene 24 horas y a las 24 horas se sacan de la sal. De la tradición me apunto al queso que como uno es hambrón y hace camino, toparlo en la mochila siempre es divino. Y en el primer lugar que me lo ofrecen, me hago con uno y al adquirirlo, recuerdo a aquel paisano que al borde del camino trabajaba aún la pleita, aquella con que fajaban la leche ya cuajada y le daban la forma peculiar que todavía, con tanta asepsia, rememora el medallón de plástico. Por el camino siempre hay restos de historia desguazada, molinos ya sin agua, silenciosos, recogiendo entre sus restos la ingeniosa capacidad del hombre por encauzar las fuerzas naturales para provecho propio. Quiero recuperar todo el bullicio y ya no hay nada. Camino de Aldea del Rey, cuna de la berenjena, las aguas del Jabalón se represan. Entre estas aguas, encrespadas de patos fugitivos, nace la esperanza de que la tierra dé nuevas riquezas, nuevos cultivos, capaces de sostener los pueblos que a racimos ven marcharse sus gentes. Campos de girasoles, interminables extensiones de esta flor industrial y esperanzada me acompañan. Íbamos a acabar los salares, ¿sabes? Sí, porque entonces sería menos adelante. Y ahora, pues con No soy muy vinagrero, que digamos. Más bien, solo el olor ya me pone la boca llena de agua y es por esa razón que en Aldea prefiero que me cuenten cómo se cosecha la berenjena, se prepara, se encurte y luego se conserva en pucheros de barro. Los de Aldea andan un poco moscas porque todo el mundo, al hablar de este producto, lo relaciona con Almagro. No paran de insistir los aldeanos que son sus ricas huertas,
regadas con las aguas subterráneas de la sierra próxima, quienes dan el mejor pimiento, el buen tomate y la berenjena más exquisita del mundo. Y servidor, que de hablar de vinagre y arresuda no lo duda. Y como me lo confirman, lo confirmo. El hinojo que le da una sustancia pues muy buena. En las fábricas no le echan hinojo, no le meten hinojo. Ahí no les hacen más. Por ahorrarse jornales les echan otros productos que a lo mejor sabe a hinojo, pero no es hinojo. Como todas las cosas vienen compuestas de lo que es y no son. Pero lo suyo es el hinojo. Me resulta curioso comprobar cómo en algunas partes conservan con enorme respeto el patrimonio y en otras, por el contrario, el derrumbe es el signo de los tiempos. En Aldea se alza el gran palacio de los Clavería, residencia habitual del clavero o jefe de finanzas de la poderosa orden. Solo permanecen inmutables los escudos con la gran cruz de Calatrava. El resto es derrumbe, frustración, tejados mochos, columnas destrozadas, ventanales al viento desairado que alguien deberá recomponerlos. Sigo el camino. Dejo por unas horas los llanos y me aprieto a la sierra, mientras el sol me rompe las espaldas y las cigarras cantan despiadadas. Encinares disueltos en las lomas y al final, allá donde los horizontes ya se acaban, se intuye la gran mole de Calatrava la Nueva presidiéndolos a una altiva, como si se aprestase a defendernos todavía. Otra vez hasta el llano, por entre la infinita largura de los campos segados hace poco hacia Calzada, pueblo donde te cuentan que hay curiosas leyendas y costumbres. Yo llevo de sacerdote 62 años, de los cuales he estado aquí todo el tiempo, menos en Daimiel, que estuve desde el año 43 hasta el año 51, exactamente 8 años. ¿Y cuáles son las tradiciones más importantes de aquí de Calzada? Aquí hay muchas, pero entre otras se puede contar esa que a mí me alucina, me gustan mucho, que es lo de las caras y el pecado mortal. ¿Y en qué consisten las caras? Las caras es repetir la tradición, es una imposición del siglo XVII, ¿verdad? Del siglo XVII, en el que quisieron hacer tan a pie de letra toda la pasión del Señor, tan a pie de letra, como hay muchos pueblos en Castilla que lo hacen, que aquí empezaron pues tirando unas monedas, que eran las monedas, las 30 monedas, con lo que vendió Judas al Señor. Claro. Y aquí viene que la tradición, hubo mucho tiempo, estuvo semiapagada, pero ha llevado unos 30 años, lleva ya, en que vienen de todos los pueblos. Este año pasarían unos 10.000 coches. ¿Y lo del pecado mortal qué es? El pecado mortal es precisamente una tradición, que eso es estatutaria, ¿sabe? De cofradías, de las cofradías antiguas del siglo XIII, por ejemplo, Cristo el Sagrario, la Virgen de los Remedios, Salvador del Mundo, esas tres cofradías que son las más antiguas, la Veracruz, muy antiguas, en las cuales en su estatuto tenían se comprometían a asistir a los enfermos de su cofradía y al mismo tiempo ayudarles a aquellas almas, ¿verdad?, decirles misa y todo.
Pero la traición, lo que ahí me produce verdadera impresión, además es una cosa teológica, ¿verdad? Es decir, para los que están en pecado mortal, para oír misa y hacer bien. Para los que están en pecado mortal, para hacer bien y decir misa. Si las ánimas benditas llegarán a tus umbrales, dale limosna de botón, por si acaso son tus padres. Para los que están en pecado mortal, para hacer bien y decir misa. Párate. Cuando sientas la campana, asómate, pecador. Son las ánimas benditas. Échale con devoción. Para los que están en pecado mortal, para hacer bien y decir misa. Si las arenas del mar se convirtieran en lenguas, no había nada que explicar lo que las ánimas penan. Los que están en pecado mortal, ¿Quién me quita esta voz de la cabeza? ¿Quién me devuelve al aire detenido, al sol canicular, a este vacío? Prosigo por la tierra, por la vereda donde la mies ya ha huido, por entre los rastrojales que crujen a mi paso, por entre los reganos que verdean humildes intentando salvarse del secano. Camino con todas las palabras y paisajes a la espalda. ¿Quién, frente a esta gran soledad que como un río crece, se agranda, se desvanece más allá del humilde rastrojo derrotado, y frente a los dos castillos erguidos no se emociona, se estremece y pide a los dioses del viento y del olvido que le protejan frente a los muros de piedra resurgidos? ¿Quién? ¿Quién? Voz al olvido de los grandes guerreros desoídos, perseguidos, cruzando las espadas, los timbales, los gritos, como si perseguir a la morisma ahora fuese de nuevo un heroico oficio. ¿Quién? ¿Quién? Voz al olvido. En el cerro Alacranejo y frente por frente a los restos de otro castillo, el de Salvatierra, se levanta el sacro castillo convento de Calatrava la Nueva, vigilante de la más importante vía natural que une el valle del Guadalquivir con la meseta. A partir de las Navas de Tolosa, abandonado el viejo y destruido Salvatierra, la orden se trasladó definitivamente a este nuevo e imponente recinto.
Nuevos y pacíficos cruzados me saludan al llegar. Muchachas en short, con poco aire de albañiles, ponen humor y amor en su trabajo. Los picos pican poco. Las carretillas no andan muy cargadas, pero el ir y venir de un hormigueo constante y cosmopolita pone al aire un colorido jovial que a mí me gusta. ¿Cuántos años lleváis aquí restaurando? Actualmente llevamos 20 meses. Comenzamos en octubre del 91 y terminamos en octubre del 94. ¿Y por qué has hecho actualmente? ¿Ha habido muchas restauraciones aquí? Sí, anteriormente ha habido restauraciones en la República, después en el año 56, en el año 74, en el año 82. Ha habido bastantes intervenciones. ¿Cuánto tiempo piensas que puede durar la restauración del castillo? Esto es una mole que yo creo que sería, no sé, muy Quijote aventurarse a decir cuánto tiempo nos llevaría a restaurar el edificio hasta como nosotros creemos que estaba. De momento tenemos un proyecto de 3 años, esperemos que el proyecto de escuelas taller siga funcionando y nos den otra siguiente escuela más, con lo cual estaríamos aquí al menos 6 años restaurando. Lo que actualmente estamos haciendo es consolidar ruina. O sea, en ningún momento estamos cubriendo aguas, lo que es levantar un edificio entero, sino evitar que la ruina vaya a más. ¿Se estáis aguantando lo que hay? Exactamente. ¿Qué tipo de actividades hacen los chicos aquí? Bueno, las actividades aquí están divididas en 4 talleres que nos van a llevar consigo la restauración del edificio. Estos talleres son forja, cantería, carpintería y albañilería. ¿Y qué número de chicos trabajan? En total son 50 chicos divididos en los 4 talleres. Entonces hay 2 talleres grandes de 15 alumnos que son carpintería y albañilería y 2 talleres de 10 que son forja y cantería. ¿Y de dónde vienen los chicos? Los chicos vienen de la zona del Campo de Calatrava, en los pueblos que tenemos aquí alrededor, que son Calzada de Calatrava, Aldea del Rey y Villanueva de San Carlos. ¿Y qué tipo de salario cobran ellos? Ellos cobran un salario correspondiente a su edad que tienen, puesto que tienen un contrato que cobran el 75% del salario mínimo interprofesional. Siempre y cuando sean mayores de 18 años, cobran el de esa mayoría de edad, y los que son menores de 18 años cobran igualmente el salario del 75% de los menores de 18 años. Si hay que fresar, se fresa. Si hay que fundir, se funde. Si hay que picar, se pica. Si hay que darle al martillo o a la paleta, se les da, pero guardando siempre las formas delicadas. Aquí está el poder, el poderío. Lo que empezó siendo en Calat Rabat un humilde bastión de monjes cistercienses, se aupó hasta estas lomas para enfrentarse hasta la propia autoridad de los reyes de Castilla. Dueños de un extenso territorio, de sus pueblos y riquezas, levantaron la piedra sobre la propia piedra, el símbolo total de su dominio. Miles de moriscos, prisioneros de la batalla de las Navas, dejaron su trabajo por estos muros, arquerías, escalinatas y pasillos. Resulta curioso comprobar cómo el oficio de cantero tosco y árido no era lo mejor de estos cautivos. La iglesia, enfrentada por un enorme rosetón de piedra volcánica, construido en la época de los reyes católicos, es un espacio enorme que tenía que acoger a caballeros y siervos que a cientos acudían hasta este lugar en los días de capítulo general. De 3 naves, es una curiosa obra en la que se mezclan la piedra mal tallada y el trabajo finísimo del ladrillo para cubrir bóvedas y arquerías.
sobriedad de sus muros, su silencio, la imaginaria soledad de lo que esto fue, llega a estremecerme y busco otra vez la salida hacia los espacios abiertos, pensando que quizás, cuando vuelva, cuando regrese a este mismo camino, el esfuerzo de hombres y mujeres de esta tierra habrán sido capaces de levantar de nuevo la grandeza que tuvo, pero esta vez que cada cual lo sea en su parcela sin sufrir el expolio, la dureza, el rigor de aquellos que se auparon, creyendo que la historia seguía siendo suya.
Dionisio tiene una...